¿Qué tal? Mi nombre es Rodolfo Escobar y este será un curso express de transistores de unión bipolar o BJT. En él se expondrá bastante información en el menor tiempo posible con la mejor claridad y procurando un paso adecuado. Quiero comentar desde el principio que aquí voy a omitir todo lo concerniente a la física de semiconductores del transistor. Mi objetivo aquí será de tratar al BJT desde el punto de vista puramente funcional. Esto de manera que al finalizar el curso se tenga el conocimiento suficiente para implementar y analizar de manera inmediata circuitos con transistores. Bien, lo primero que se debe tener en cuenta y muy claro en cuanto al funcionamiento del transistor es que en él actúan de manera superpuesta dos modelos diferentes: el modelo de corriente directa y el modelo o los modelos de corriente alterna. En esta primera parte del curso vamos a tratar al modelo de corriente directa. En la ciencia y la ingeniería, cuando hablamos de modelos, nos referimos a estructuras matemáticas o funciones que describen a un proceso o un sistema lo suficientemente bien como para hacer predicciones acertadas. En ingeniería eléctrica y electrónica en particular, un modelo suele ser un circuito equivalente. Aquí voy a usar la palabra modelo y circuito equivalente de forma indistinta. Y la ventaja de trabajar con circuitos equivalentes es que podemos entender el funcionamiento de un dispositivo complejo, como lo es el transistor, a partir de elementos más simples que ya tenemos bien caracterizados. En este caso, nosotros podemos modelar el funcionamiento del transistor como un circuito que contiene dos primitivas o dos dispositivos que ya tenemos bien caracterizados, que son un diodo y una fuente de corriente controlada por corriente. Aquí tenemos dos enfoques. En el primero consideramos al diodo como un diodo ideal, y en la segunda aproximación consideramos ya el voltaje de conducción, que es de 0.7 volts para el caso de los diodos de silicio y 0.6 volts para los diodos de germanio. ¿Bien? Entonces, nosotros a partir de este simple modelo podemos deducir una gran cantidad de información sobre el funcionamiento del transistor. Por ejemplo, si nosotros aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a este circuito, nosotros podemos deducir la relación de corrientes que vemos en esta parte, ¿sí? Lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que la corriente que sale de un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que entran en ese nodo. ¿Bien? Aquí los subíndices en las corrientes hacen referencia a las tres terminales del transistor, que son el colector, que vemos aquí, el emisor y la base. Lo que vemos aquí es que la corriente del colector va a ser igual a beta veces la corriente de base, en donde beta de DC es lo que se conoce como ganancia de corriente o beta de continua, ¿no? Que en los transistores de baja potencia normalmente está comprendida entre 100 y 300, y en los transistores de alta potencia tiene usualmente valores de 20 a 100. ¿Bien? Ahora, vamos a poner a prueba este modelo simple resolviendo algunos ejemplos. ¿Bien? En este ejemplo, lo que vamos a hacer es calcular los valores de la corriente de base y la corriente del colector. En este circuito estamos utilizando a un BJT con una beta de DC de valor de 100. Entonces, nosotros sabemos que a partir de la ley de Ohm, la corriente que va a atravesar este resistor va a ser igual a el voltaje en este nodo menos el voltaje de este nodo sobre el valor del resistor, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Nosotros conocemos
a este voltaje, y también conocemos a este voltaje debido a que hemos supuesto que aquí hay un diodo. Entonces conocemos el voltaje de conducción de ese diodo, que son 0.7 volts. Entonces lo único que hacemos es una sustitución, lo cual nos da un valor para la corriente de base de 30.4 microamperes. Ahora vamos a calcular la corriente de colector. Recordemos que en nuestro modelo aquí había una fuente de corriente controlada por corriente, donde la corriente de control es esta corriente, la corriente de base, que es multiplicada por un factor beta, ¿no? Entonces conocemos ese valor. Entonces también aquí lo único que hacemos es hacer una sustitución, lo que nos da un valor de corriente igual a 3.04 miliamperes. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los voltajes? En este nuevo inciso, lo que tenemos que calcular ahora es el voltaje entre las terminales del colector y el emisor, por eso es VCE, ¿no? En el caso anterior, aquí habíamos denotado al voltaje entre estas dos terminales como VE, porque es la terminal de la base y la terminal del emisor, ¿no? Aquí necesitamos el VCE, ¿no? Colector emisor, y el voltaje en la resistencia de colector. ¿Bien? Entonces aquí nosotros haremos uso de la ley de corrientes, pero la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de caídas de potencial en una malla debe ser igual a 0, o lo que es equivalente en este caso, que la suma de las caídas de potenciales en estos dos dispositivos tiene que ser igual a el valor de la fuente en la malla, ¿no? Entonces, si comenzamos por este voltaje, sabemos que es igual a la corriente de colector multiplicada por el valor del resistor. Estos dos valores ya los tenemos, que lo calculamos en el inciso anterior. Entonces esto nos da una caída de potencial de 10.94 volts. Ahora, en el caso de este voltaje, lo único que tenemos que hacer es despejar de esta relación, lo cual nos da un valor de 4.06 volts. Bien. Ahora, vamos a verificar estos resultados que acabamos de calcular con un simulador. Bien, para esto vamos a utilizar uno de los mejores simuladores de circuitos electrónicos que existen, que es LT Spice, que es un simulador basado en Spice, que ha sido desarrollado y mantenido por Linear Technology. Ustedes pueden descargar este simulador de manera gratuita en esta liga. Y este simulador está disponible para Windows y Mac, pero pueden correrlo sin ningún problema desde Linux utilizando Wine, que es justamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces, cuando ustedes abran LT Spice, esto es lo primero que les va a aparecer. Para aquellos que no lo conozcan, voy a explicar primero un poquito cómo crear circuitos electrónicos. Bien, nos vamos a New Schematic en esta parte de acá, y para agregar componentes buscamos este icono que tiene una compuerta AND, y vamos a buscar un transistor NPN, ¿bien? Y lo agregamos, ¿no? Para agregar componentes simples, que son los más utilizados, resistencias, capacitores, inductores, hay accesos directos mediante mediante teclado. Por ejemplo, para agregar resistores utilizamos la tecla R, ya nos aparece uno. Para rotar utilizamos control R, al igual que muchos otros simuladores de circuitos. Colocamos esta acá. En el caso de las fuentes tenemos que regresar a agregar componente. Buscamos una fuente de voltaje. Vamos a requerir 2. Y para las tierras presionamos la tecla G
de ground. Agregamos las tierras y ahora vamos a colocar los cables, ¿no? Vamos a esta parte y realizamos todas las conexiones. Podemos ir a esta parte para centrar el diagrama. Continuamos poniendo los cables y ahora sí vamos a agregar los valores de las resistencias. Podemos cambiar también los nombres dando clic izquierdo donde aparezca el nombre. Vamos a ponerle RC, RB, para los valores de las resistencias damos clic izquierdo justo encima de esta R. Eran 3.6 kilo ohms, 470 kilo ohms, y los valores de las fuentes ambas son de 15 volts. Bien, algo que es opcional pero que ayuda bastante a la hora de verificar los resultados es etiquetar los nodos. Por ejemplo, vamos a etiquetar el nombre de estos dos nodos de acuerdo a las terminales del transistor. Entonces nos vamos a esta parte, vamos a poner la etiqueta de el voltaje de colector, lo colocamos aquí, nos vamos nuevamente aquí para el voltaje de base y en un momento verán que esto va a facilitar la lectura de los resultados. ¿Bien? Ahora, para realizar la simulación requerimos agregar una directiva de simulación. Para esto podemos agregarla si ustedes ya están acostumbrados a hacer simulaciones en Spice. Pueden escribir directamente la directiva del análisis, pero si damos en Spice Análisis nos aparece una interfaz gráfica y aquí primero vamos a utilizar un tipo de simulación que se llama punto de operación de DC, que simplemente nos va a mostrar un archivo de texto con los valores de las resistencias, pero los valores de los voltajes y corrientes a través de los positivos y por supuesto los voltajes en los nodos. ¿Bien? No importa dónde lo agreguemos. Y ahora sí, nosotros damos clic aquí en Run. Nos hará la simulación. Y podemos ver que los valores se aproximan mucho a los que habíamos calculado. Hay una pequeña discrepancia entre los valores debido a que todavía no entiendo muy bien por qué para este modelo de transistor me da un voltaje de base emisor de 0.8, ¿no? De ahí que los valores varíen un poquito. Por ejemplo, el voltaje entre el colector y el emisor son 4.1 volts. Habíamos nosotros calculado 4.06. Y bueno, otro comentario. Propiamente este voltaje de colector emisor debe ser la resta entre este nodo, el voltaje de este nodo y este de acá, ¿no? Sin embargo, como aquí estamos conectando a tierra, entonces es correcto, al menos para este caso en particular, considerar al voltaje de colector como el voltaje de colector emisor, ¿no? Esto no sería verdad si aquí hubiera una resistencia. Más adelante vamos a hacer otra simulación donde sí vamos a tener que hacer la resta. Pero por ahora estoy interpretando el BC como BCE. Bien. Y verificamos que las corrientes también sean correctas.
vemos que la corriente de colector son 3 miliamperes, 3 miliamperes como habíamos calculado, y la corriente de base son 30.2 microamperes, habíamos calculado 30.4, entonces se aproximan bastante a lo que nosotros habíamos calculado. Bien, entonces vamos de regreso a la presentación. Pasamos ahora a la recta de carga. La recta de carga es una restricción física que se visualiza como una línea sobre el plano de voltaje de colector emisor contra corriente de colector. Esta recta representa el límite de corriente para cada una de las curvas de colector. En un momento explicaré qué son estas curvas de colector. Por ahora voy a concentrarme en el caso extremo, donde el voltaje de colector emisor es igual a 0 y tenemos una corriente máxima fluyendo por RC. Esta corriente máxima se conoce como corriente de saturación. En este caso, en el cual el voltaje entre estas dos terminales es igual a 0, es cuando el transistor se comporta como un circuito cerrado y tenemos en este nodo un voltaje de 0 volts y aquí el voltaje de VCC. Entonces en este caso tenemos la corriente máxima que puede pasar por el resistor de colector. Aquí tenemos las comparaciones de estas dos configuraciones. Aquí tenemos 30 volts en el cual tenemos una corriente de saturación de 10 miliamperes y una corriente de 3 miliamperes para una fuente de 9 volts. Bien. Si tomamos en cuenta la pendiente de esta recta, esta pendiente es igual a 1 sobre la resistencia de colector. Si nosotros disminuimos el valor de la resistencia de colector, tenemos una corriente de saturación mayor, y en el caso contrario, si nosotros incrementamos la resistencia del resistor de colector, nosotros tenemos una corriente de saturación menor. ¿Ven? Hay una relación inversa. ¿Ven? Mencioné hace un momento a las curvas de colector. Las curvas de colector son curvas de nivel para una función de corriente de colector que depende de dos variables, que son el voltaje de base y el voltaje de la fuente principal de VCC. Si alguno de ustedes no entiende en este momento lo que es una curva de nivel, pongo en la descripción del video un enlace a un video de Khan Academy donde explican esto de forma muy clara y muy breve. Los que sí saben solo tienen que recordar que las curvas de nivel son rebanadas de una función de 3 dimensiones proyectadas en un plano. En este caso, si tuviéramos el eje que falta, que es el eje del voltaje de base, vendría como en esta forma, saliendo de la pantalla, y lo que observaríamos es que la función de 3 dimensiones tendría la forma como de una resbaladilla o de una rampa, ¿no? Tendríamos un plano en esta parte y otro plano aquí como una rampa, y de este lado habría como un doblez así un poco raro, ¿no? Bien, para que quede más claro esta idea, vamos a hacer una simulación. Vamos a utilizar el mismo circuito que acabamos de simular, pero ahora vamos a hacer un cambio en la directiva de simulación. Vamos ahora a hacer un barrido de DC. Como había comentado, la función de corriente es una función que depende de dos variables, que son el voltaje de base y el voltaje de la fuente principal, VCC. Entonces
lo que vamos a hacer es generar dos barridos lineales para cada una de estas fuentes. Comenzamos con el nombre, 1, tipo lineal. Comenzamos con 0.1, nos detenemos en 15. Vamos a hacer incrementos de 1 volt. Y en la segunda fuente va a ser B2, igual un tipo lineal, 0.1. Nos detenemos en 15 con incrementos de 1 volt. Ok, vamos a mover esto. Ok, y ahora sí, le damos en simular y vemos que ahora nos aparece una gráfica, bueno, un espacio para realizar gráficas. Y siempre que hagamos simulaciones donde tengamos resultados graficables, lo que nos va a aparecer ahora es que si ponemos el cursor encima de alguno de los dispositivos, nos va a aparecer una sonda para medir corriente, y si lo colocamos sobre alguno de los nodos, nos va a aparecer una sonda para medir voltaje. Lo que queremos ahora es medir la corriente de colector, entonces damos clic sobre la resistencia de colector y vemos que ahora nos muestra una gráfica que se parece ya un poco a las corrientes de colector. Sin embargo, estas no son las curvas todavía porque estamos graficando mal, porque este eje X lo que nos muestra es la variación del voltaje de esta fuente. Entonces, en el diagrama de curvas de colector es del voltaje de colector emisor contra la magnitud de la corriente de colector. Entonces, para cambiar esto, damos clic derecho en el eje y vamos a poner el voltaje de colector. Recuerden que dado que el voltaje de emisor es 0, no necesitamos hacer la resta. Y ahora sí, tenemos ya las curvas de colector y vemos como aquí se muestra también la recta de carga, ¿no?, que nos pone este límite de las corrientes para cada una de las curvas de colector. Aquí quiero modificar un poco la simulación para mostrar algo que a veces no se muestra en los libros. Es la segunda. Vamos a ponerle unos hasta 30 volts. Y le damos en Run. Esto es lo que quería mostrarles. Vean cómo estas, para los valores de corriente suficientemente altos, vemos como el transistor entra a lo que se conoce como saturación. Ahorita voy a explicar qué es esto. En saturación el transistor se comporta casi como si fuera un circuito cerrado y vemos como estas corrientes se amontonan en la región de saturación, ¿no? Entonces espero que visualizando esto quede un poquito más claro, porque a veces es como que un poco confuso cuando solo se muestran estas curvas sin mostrar estas de acá, porque no muestran qué ocurre con las curvas cuando entra en estado de saturación. Entonces espero que con esto haya quedado mucho más claro lo que son las curvas de colector. Entonces volvemos a la presentación y ahora vamos a lo que comentaba de las regiones de operación, ¿no? Entonces este mismo plano de curvas de colector podemos dividirlas en 4 regiones, ¿no? La región marcada en color naranja es lo que se conoce como región activa. Esta región la podemos definir como aquella en donde los cambios de tensión de colector no producen cambios en la corriente de colector, es decir, que vemos una línea plana, ¿no? A pesar de los cambios de la fuente, esto se mantiene. Esta es la región en donde el transistor puede actuar como un amplificador, ¿no? Por eso se le conoce como región activa. Y tenemos estas
dos regiones que había comentado hace un momento. Está la región de saturación. En la mayoría de los libros aparece esto, entonces por eso yo quería mostrar lo que ocurría cuando la corriente de base es lo suficientemente alta como para mandar a saturación. Entonces recuerden cómo veíamos aquí cómo se iban apelotonando las líneas de corriente, ¿no? A pesar de que se aumentaba o si disminuyera el voltaje de la fuente principal, toda se mantiene en esta región. Y cuando nosotros quitamos la corriente de base, el transistor entra en la región de corte, lo que hace que se comporte como un circuito abierto, ¿no? Entonces, estas dos regiones se utilizan cuando nos interesa que el transistor actúe como un interruptor electrónico. Finalmente está la región de disrupción. Es aquella donde el transistor tiene un voltaje de colector emisor tan alto que provoca una corriente inversa interna. Entonces, esta región es destructiva para los transistores porque no está diseñado para operar en esta región. Así que nosotros no queremos llevar al transistor nunca a esta región. Bien. Habiendo entendido lo que es la recta de carga y las curvas de colector y las regiones de operación, podemos hablar ahora del punto de operación o punto Q. El punto de operación o punto Q es simplemente la intersección de la recta de carga con la curva de colector en la que el transistor se encuentre en un momento dado, ¿sí? Es decir, o dicho de otra manera, el punto Q es un punto con dos coordenadas en el plano de voltaje de colector emisor contra corriente de carga. Entonces la primera coordenada es el voltaje de colector emisor en un momento dado y su valor de corriente en ese momento. Si nosotros regresamos a la simulación y volvemos al punto de operación, el punto Q va a estar dado en el valor que tengamos de la corriente de colector y el valor del voltaje entre el colector y emisor, ¿no? Que es los 4.1. Entonces en este ejemplo en particular, la primera coordenada sería 4.12 volts y la segunda de 3 miliamperes, ¿no? 3.02 miliamperes. Ahora, este tipo de polarización en particular tiene un problema. Y lo que ocurre, que por cierto este tipo de polarización se conoce como emisor común con polarización de base, tiene un problema que puede llegar a ser bastante grave, y es que el punto Q en los transistores físicos tiene una dependencia con la temperatura. Incluso hay una dependencia con la corriente de colector. Estas dependencias suelen estar bien caracterizadas en las hojas de especificaciones. Vemos aquí, por ejemplo, cómo hay variaciones del punto Q con la temperatura y lo que comentaba con la corriente. ¿Bien? Y esto es un problema porque si hacemos una sustitución de estas dos coordenadas que tiene el punto Q, vemos que el término de la beta aparece aquí y aparece acá. Entonces, si tenemos un valor máximo y un valor máximo y un valor mínimo de esta variación del punto Q, se va a traducir a un desplazamiento del punto Q, ¿no? A un Q bajo y a un Q alto, ¿no? Entonces vamos a tener un drift de punto Q en toda esta región de la recta de carga. ¿Bien? ¿Cómo resolvemos esto? Para resolver esto tenemos otro tipo de polarización que es el que verdaderamente se utiliza a la hora de hacer amplificadores, y es el emisor común con polarización de emisor. En este modo de polarización se parte de la consideración de que la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente de emisor, por lo que
las coordenadas del punto Q quedan ahora definidas de esta manera. Observen que en cuanto al voltaje del colector emisor va a ser igual a la resta de el voltaje de la fuente VCC menos las caídas de potencial de estos dos resistores. Recuerden que estamos suponiendo que estas dos corrientes son iguales, entonces esta suposición es válida, ¿no? A partir de lo que observamos en el recuadro. La ventaja enorme de esta nueva definición del punto Q es que ahora es inmune a las variaciones de beta DC porque hemos eliminado este término de las coordenadas del punto Q. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar esta polarización? Primero, elegimos un valor fijo para la corriente de emisor. Esta corriente óptima suele estar mencionada en la hoja de especificaciones de los transistores. Después elegimos un valor para el voltaje de emisor, es decir, el voltaje que va a tener este nodo. Por regla de diseño, ese voltaje suele ser de 1/10 de VCC. Después tenemos que calcular el voltaje de base. Este voltaje debe ser igual a el voltaje de emisor más 0.7 o 0.6 volts, dependiendo de la fabricación del transistor. Después calculamos el valor de la resistencia de emisor como el valor de la fuente de base menos los 0.7 o 0.6 volts. Es por eso que aquí se le está sumando, de manera que al hacer esta suma, estos dos voltajes se vayan y solamente nos quede el voltaje de este nodo. Y a todo esto sobre el valor de la corriente que establecimos en el punto 1. Y finalmente elegimos el valor del resistor de colector. Si queremos que el punto Q esté centrado en la recta de carga, entonces hacemos este valor igual a 4 veces el valor de la resistencia de emisor. En el segundo video del curso vamos a ver por qué centrar el punto Q en la recta de carga es una muy buena idea. Bien. Ahora vamos a realizar un segundo ejemplo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los valores de RC, RE y el valor del voltaje de base para poder centrar el punto Q en estas dos coordenadas, que va a ser a mitad de la recta de carga, ¿no? Con una corriente de 1 miliampere. Primero vamos a encontrar el valor de BBB. Como dijimos que por regla de diseño, este valor debe ser igual a 0.1 VSC. Aquí tenemos un VSC de 10 volts, por lo que este valor va a ser de 1.7 volts. Ya tenemos este valor. Ahora lo que hacemos es calcular el valor de RE. Ya tenemos este valor, menos 0.7, y como hemos especificado, el valor de la corriente de emisor queremos que sea 1 miliampere, por lo que este valor, por lo que el valor de RE va a ser de 1 kilo ohm. Finalmente vamos a encontrar el valor de RC como 4 veces el valor de RE, por lo que son 4 kilo ohms. Bien, vamos a hacer una simulación para verificar que estemos centrados en este punto. Entonces vamos a modificar este circuito. Vamos a eliminar este resistor, porque ahora vamos a hacer la polarización con emisor. Entonces colocamos aquí la resistencia de emisor. Vamos a colocar una tierra. Bien.
Ok, dijimos que el valor de de BBB, vamos a cambiar los nombres. Mi BCC. Ok. Era de 1.7 volts. Aquí faltó esta conexión. Y ahora el valor de BCC son 10. Ok. RE. Habíamos dicho que debe ser un kilo ohm. Y RC debe ser 4 veces este valor, por lo que son 4 kilo ohms. Y ahora sí, si no hemos cometido ningún error, debemos tener ahora aquí hay una pequeña variación. Bueno, es casi un volt. Sí, cierto, cierto. Había comentado al principio que en este caso, como ya metimos un resistor aquí, ya no es válido igualar el voltaje de colector emisor con el valor del colector únicamente, ¿no? De colector a tierra. Ahora tenemos que restar el valor del colector, que son 6.32 volts, con el valor de... aquí no he etiquetado. Voy a etiquetar el nodo. BE. Ahora sí, va a ser más fácil verlo. Y aquí está, vemos que es casi un volt. Entonces, si nosotros restamos, ahora sí, ya obtenemos los 5 volts. Y la corriente de colector es de 0.9 miliamperes, ¿no? Prácticamente un miliamper. Por lo que hemos ahora polarizado de manera correcta nuestro transistor. ¿Bien? Ok, pero ahora hay un problema, ¿no? Tal vez en un laboratorio sí podemos tener dos fuentes variables, o tener una fuente fija y una fuente variable acá, de manera que nosotros podamos establecer este voltaje, ¿no? Pero en la práctica solamente vamos a tener una fuente fija, entonces requerimos generar este voltaje BB como un divisor de voltaje. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Para esto hacemos un divisor de tensión constante. ¿Bien? Aquí hay una regla de diseño, es que la resistencia equivalente al paralelo de R1 y R2 debe ser menor a 0.1 por beta DC por el valor de la resistencia de emisor. ¿No? Entonces, vamos a... ¿cómo calculamos el valor de estas dos resistencias? Bien, sabemos que para calcular o construir un divisor, el voltaje que nosotros necesitamos debe cumplir esta forma. Bien, si nosotros ahora pasamos este VCC para acá, aquí vamos a tener una razón. El voltaje que queremos sobre el voltaje de el voltaje de la fuente principal, BCC. ¿Bien? Tenemos esta relación. Ahora, aquí hay un truco, porque como tenemos dos valores, pues hay una infinidad de combinaciones que pudiéramos utilizar. Así que lo que hacemos es primero dejar fijo alguno de los dos. En este caso yo voy a dejar fijo es decir, voy a elegir un valor R2 y voy a definir a R1 en términos de R2 multiplicado por un coeficiente, una razón, un factor de escalamiento. Bien, entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplico por R2 sobre R2, una unidad, y nos queda esta relación, por lo que aquí lo que tenemos que hacer es simplemente despejar el valor de este factor de escalamiento.
Este factor de escalamiento va a ser igual a el voltaje de VCC sobre el voltaje que queremos menos 1. ¿Bien? Y por supuesto, por la consideración de diseño, R2, que es la resistencia que yo establezco desde el principio, debe ser menor a este valor, por lo que mi par de división me va a quedar el valor de R2 y el valor de R1 va a quedar en términos de R2, ¿no? Va a ser R2 multiplicado por este factor de escalamiento. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo que habíamos resuelto, pero ahora vamos a elegir los valores de R1 y R2 para que nos genere este valor del voltaje de base que habíamos calculado. Por la regla de diseño, primero calculo este valor, lo que me da un valor de 1 kilo ohm. Entonces yo puedo elegir un valor comercial que sea menor a 1 kilo ohm. Aquí elegí el valor de 820 ohms. Entonces ahora lo que procede es encontrar este factor de escalamiento. Tenemos una fuente de 10 volts, queremos 1.7, entonces este factor se calcula de esta manera, lo que nos da 4.88. Y ahora para encontrar el valor de R1 simplemente multiplicamos este factor por el valor de R2 y ya tenemos nuestros pares, ¿no? Y vamos a hacer la simulación. Son 820 y 4 R. El orden como había mostrado, R2 va abajo, R1 va arriba. Ok, vamos a quitar este. R2. Vamos a cambiar los nombres. R1. Abajo, arriba. Ajá. Y hacemos las conexiones. Y colocamos los valores. Dijimos que R2 son 820 ohms. Vamos a mover esto. R1 eran 4 kilos. Si estos valores están en lo correcto, entonces a la hora de simular deberíamos tener el mismo punto de operación, ¿no? Y tenemos 6 menos el 1, el voltaje de emisor. Y aquí hemos visto que el punto de operación se mantuvo, ¿no? Entonces hemos encontrado correctamente los valores de los 4 resistores. Aquí hemos llegado al final de esta primer parte, que prácticamente ha sido un resumen de los capítulos 6, 7 y 8 de Principios de Electrónica de Albert Manvilo y David Bates. Recomiendo enormemente que se lean estos 3 capítulos de principio a fin, que resuelvan los ejercicios para que se entienda verdaderamente este tema, ¿no? Especialmente porque
todo lo que vimos en esta primera parte debe quedar bien claro para que podamos entender y no tengamos ningún problema la segunda parte del video donde revisaremos los modelos de corriente alterna. ¿Eh? Nos vemos hasta el próximo video.